Buenas tardes a todos. Supongo que llegará alguien más después, pero vamos a empezar porque tenemos hoy un tema bastante interesante y además tenemos a un ponente nuevo hoy en el Foro de Filosofía para cerrar este ciclo. Hoy es la última conferencia del Foro de Filosofía de este curso y la verdad es que es un placer para mí presentar a Javier Liñán, quien es graduado en Psicología por la Universidad Francisco de Vitoria. Ha realizado el máster en Psicología General Sanitaria también en la misma universidad, Universidad Francisco de Vitoria. Ha realizado un diploma en Clinical Logotherapy en el Viktor Frankl Institute of Ireland. Ha realizado el grado en Filosofía, Lógica Metafísica y Antropología Filosófica en la Universidad San Damaso y está realizando actualmente el doctorado en Humanidades en la misma Universidad Francisco de Vitoria con el título El fenómeno metafísico de la religación en la experiencia psicológica, Javier Zubiri y la psicología. Estábamos hablando ahora, ¿verdad, Javier?, de que estamos realizando este ciclo sobre la Edad de Plata en el Foro de Filosofía por iniciativa del Foro de Literatura. Y lo cierto es que tenemos una cantidad de personajes, de filósofos, de escritores, de músicos, incluso de científicos, durante todo ese ciclo de la Edad de Plata. Y bueno, pues no podía faltar la figura de Javier Zubiri hoy aquí. Compartimos además el seminario en el que ambos participamos del profesor Francesco de Nigris. Actualmente estamos investigando sobre Kierkegaard y lo cierto es que bueno, pues es un enorme gusto tenerte hoy, Javier, con nosotros. Sin más, le cedo la palabra porque tiene unas cosas bastante interesantes que decir. Soy bastante consciente de ello. Muchas gracias a todos y al Ateneo por acogerme. Gracias también a Nieves, que en su buena voluntad, pero quizá en mal juicio, ha pensado que yo era el más adecuado para hablar sobre Zubiri. No sé, bueno, dirán ustedes en un rato. Si a mí me preguntan, yo diría que no soy el más adecuado, por dos razones. En primer lugar, porque yo soy psicólogo, no filósofo. Entonces, hay muchos puntos en los que Zubiri, digamos, me puedo perder un poco, ¿no? Por otra parte, es cierto que precisamente por ser psicólogo, eh, quizá tengo cierta facilidad para coger lo que dice Zubiri y traerlo más digamos, a la vida concreta, ¿no? A nuestro día a día. Por otra parte, creo que no soy el más indicado porque, como quien dice, y yo he empezado ayer mismo a estudiar a Zubiri, ¿no? Como decía Nieves, estoy ahora haciendo el doctorado, que además he empezado en enero, llevo unos meses. Y también un apunte con respecto a mi doctorado y con respecto al tema de Zubiri que estoy estudiando. Yo estoy estudiando a Zubiri precisamente porque esto de lo que voy a hablar yo hoy es algo que intento vivir verdaderamente. Intento. Si lo consigo o no, pues no mucho, pero lo intento. Y de hecho es algo que llevo intentando vivir varios años, ¿no? Entonces, la filosofía de Zubiri verdaderamente es algo que a mí me interpela, al menos en algunos puntos, ¿no? En los puntos que yo considero centrales a su pensamiento, que son de hecho los que voy a exponer aquí. Unas breves consideraciones biográficas. Él nació en San Sebastián en 1898. Tuvo formación con los jesuitas, pero en 1915 ingresó al seminario diocesano de Madrid, obligado, forzado por su padre a entrar en la vida clerical. Esto es importante para una consideración que voy a decir después. Ahí en el seminario conoció a Juan Zalagüeta, que era su profesor, y Zalagüeta era uno de los grandes neoscolásticos de la época, ¿no? Si bien sí tenía ciertas influencias más allá de la neoscolástica. Y en parte porque Zubiri estaba un poco desencantado con esa neoscolástica, comenzó a frecuentar la Universidad Central de Madrid, donde conoció a Ortega y Gasset, uno de los grandes, ¿no? Y de hecho, Ortega fue para Zubiri un maestro. Su tesis, de hecho, fue tutorizada por Ortega, una de sus tesis. Zubiri realizó tesis en teología y en filosofía. Pues la tesis en filosofía fue tutorizada por Ortega. En 1926 ganó la cátedra de Historia y Filosofía en la Universidad Central de Madrid. Antes comentábamos cómo Zubiri critica a todo el mundo en filosofía.
critica a Santo Tomás, critica a Husserl, ¿no? Sin embargo, él era catedrático en historia de la filosofía. O sea, cuando criticaba a un autor, lo hacía con conocimiento de causa, lo hacía conociendo su obra y su pensamiento, ¿no? En 1928 fue a Friburgo y ahí conoció a Husserl, Heidegger, fue temporalmente alumno suyo, y también conoció a Romano Guardini en el campo de la teología y en las ciencias, digamos, naturales exactas, a personajes de la talla de Planck, Schrödinger o Einstein. De hecho, constantemente en su filosofía, aparte de las ciencias exactas, voy a poner un ejemplo, parte de las ciencias exactas para, digamos, hablar de la realidad. En 1931 regresa a Madrid y comienza su proceso para conseguir la nulidad de su ordenación sacerdotal. Comentaba antes que es importante tener en cuenta que entró al seminario forzado por su padre. Pues se le da la nulidad sacerdotal precisamente porque él pudo demostrar que entró al seminario forzado por su padre, no por voluntad propia. Y esto es importante porque muchas personas aún hoy piensan o ven en esta nulidad sacerdotal como un rechazo por parte de Zubiri a su propia condición de sacerdote e incluso a su propio cristianismo. Sin embargo, esto no es así. Él pide la nulidad porque él no quería ser sacerdote. Él en ningún momento rechaza ninguna condición sacerdotal, sino que de facto, y esto es cuando le dan la nulidad, se está constatando, nunca tuvo esa condición sacerdotal. Y él, de hecho, nunca rechazó ese, digamos, cristianismo, ¿sí? Ese catolicismo, que de hecho toda su obra está de principio a fin muy marcado por ese catolicismo. Ahora lo veremos. Decía que su pensamiento, que es muy novedoso, parte muchas veces de una crítica a lo anterior. He mencionado Husserl, he mencionado a Santo Tomás. Él escribió mucho sobre estos autores y sobre muchos otros, pero lo hacía con ese conocimiento de causa que siendo catedrático en Historia de la Filosofía, pues se ve que tenía ese conocimiento, ¿no? Pues él critica sobre todo esta filosofía aristotélico-tomista, la caracteriza de realismo ingenuo, quizá demasiado injusto. Podríamos pensar, yo hay momentos en los que creo que Zubiri es un poco injusto que pasar en esa crítica, pero él lo que quiere hacer es lo que él muchas veces llama realismo radical. Y ya en su metafísica se desmarca mucho de esta filosofía aristotélico-tomista. Comienza entonces con su metafísica, digamos, más básica, ¿no? Más básica en sentido estructural. Y él parte, en esa metafísica, parte de esta idea de las notas que toma de Husserl. La nota se puede entender como una unidad metafísica básica. Y Zubiri le da el nombre de notas precisamente porque es aquello que me notifica de lo que la cosa es. Por ejemplo, esa pared grisácea tiene la nota grisácea y en su nota grisácea me notifica, digamos, de su color grisáceo. La nota, eso sí, importante, pertenece a la cosa. La nota grisácea es de la pared, ¿no? Y aquí ya se puede comenzar a ver una crítica, ahora voy a ahondar más en esto, al sistema aristotélico-tomista. Cada cosa, diría Zubiri, tiene muchas notas distintas. Y esta unidad de todas sus notas es lo que Zubiri llama sistema. Las notas, dice Zubiri, son notas de el sistema, de todas las demás. Por ejemplo, la glucosa, una vez ha sido ingerida por el perro, es glucosa de el perro. La glucosa tiene una unidad suya propia. La glucosa sigue siendo glucosa cuando es ingerida por el perro, ¿no? Sin embargo, precisamente porque ahora pasa a formar parte de un sistema, digamos, más grande que la glucosa misma, pues entonces es nota del sistema, es nota del perro. Ahora bien, hay notas en las cuales ese perro no sería ese perro, ¿no? El perro tiene, por ejemplo, la nota animalidad o la nota
perreidad. Pues estas notas no serían ya notas de el perro, sino que serían sus notas. Entonces, notas de el perro sería la glucosa. Podríamos pensar también en la pezuña. Notas suyas son su animalidad, su canineidad, su perreidad. Y a su vez, dentro de estas notas suyas de la cosa, del perro, encontramos unas que reposan sobre otras y otras que reposan sobre sí mismas. Pues estas que reposan sobre sí mismas son las notas constitutivas, que constituyen lo que Zubiri llama el subsistema radical de la sustantividad, la esencia. La esencia es, por tanto, el principio estructural de la sustantividad de la cosa. Zubiri habla en un lenguaje extraño, que a veces parece no ser español. La esencia, entonces, es el principio estructural de la sustantividad de la cosa. Ahora, digamos, las notas de la cosa serían algo así como en la filosofía escolástica como el accidente, mientras que las notas suyas serían más bien la substancia. Ahora, habiendo hecho esta similitud, notas suyas, sustancia, notas de accidente, nos preguntamos, ¿por qué no les llama simplemente accidentes y sustancias? Pues bien, primero, ¿por qué no llama accidentes? Primero, ¿por qué no llama sustancia a la substancia? El Zubiri, de hecho, habla de sustantividad. La diferencia en realidad es grande. En primer lugar, esa glucosa que ponía como ejemplo, esa molécula de glucosa no deja de ser glucosa. Al ser ingerida por el perro, sigue siendo glucosa. No es que deje de ser glucosa, ¿no? Pues entonces, nos dice Zubiri, esa glucosa sigue teniendo sustancialidad, la sustancialidad de la glucosa, pero ya no es sustantividad precisamente porque pasa a formar parte de un sistema más grande, ¿no? Entonces habla de sustantividad. Ahora, la segunda razón por la que no utiliza la palabra sustancia, y esta es la crítica central, la crítica principal, porque al fin y al cabo, dice Zubiri, sustancia es un concepto. La filosofía aristotélica, al yo decir, por ejemplo, la sustancia mesa, estoy añadiendo a la mesa un concepto que no se da en la mesa. Esta mesa es mesa, no es sustancia. Es decir, la sustancia mesa, Aristóteles, Santo Tomás, añade algo que no se da en la realidad. Sin embargo, Zubiri, al hablar de sustantividad, no está haciendo eso. Fijémonos ya en simplemente la diferencia lingüística. Substancia, la palabra sustancia es lingüísticamente hablando un sustantivo. La substancia es la mesa. Es decir, la sustancia mesa equivale a decir la mesa. Sin embargo, la sustantividad no es, lingüísticamente hablando, un sustantivo, es un adverbio. No es que la mesa sea una sustantividad, la mesa tiene sustantividad. Ya con eso se ve que hay diferencia. En el sistema zubiriano, decir la sustantividad de la mesa quiere decir la unidad estructural de todas sus notas. La sustantividad, entonces, es la unidad estructural de todas las notas de la cosa. Las notas decíamos que es esa unidad metafísica básica, ¿no? Cito textualmente a Zubiri: el sistema real, cuyas notas tienen, por tanto, suficiencia constitucional, posee en su virtud un cierto carácter autónomo en la línea de la Constitución. Es lo que yo llamo substantividad. La suficiencia constitucional es la razón formal de la sustantividad. Fin de la cita. Ahí ya está haciendo una crítica muy fuerte a esa filosofía, digamos, realista más clásica aristotélico. Zubiri nos dice, la sustancia no existe. La sustancia es un concepto que nosotros añadimos, es decir, la sustancia mesa. Bien, ¿y por qué no accidente?
Por ejemplo, en mi caso, Aristóteles diría que es accidente mío el hecho, pues, de que soy moreno. Yo podría ser rubio, pero soy moreno. Podría cambiar mi tono de piel, que sería indiferente, porque la substancia, que soy yo, digamos, mi humanidad, eh, a la sustancia se le añade el accidente moreneidad. En ese sentido, si esto fuese así, mi moreneidad no sería mía. Es algo que se añade a la sustancia que ahora sí soy yo. Sin embargo, en Zubiri no. Decíamos que esta nota, eh, las notas son notas de el sistema. Por lo tanto, mi nota moreneidad es nota de mía. Por lo tanto, mi moreneidad es mía. No es un accidente que se añade o se sustrae a la sustancia. Mi moreneidad es mía. Las notas, cada una de ellas, las notas de un sistema son notas de suyas, decimos. Sin embargo, antes de ser una nota de el sistema, cada nota tiene un momento de lo que Zubiri llama respectividad. La realidad en cuanto que realidad está abierta a lo otro. Y esa respectividad se puede dar dentro de un sistema, por ejemplo, mi hígado es respectivo con respecto a mis riñones, y mis riñones son respectivos con respecto a mi estómago, etcétera, etcétera. Pero también se da dentro de cada sistema, ¿no? Dentro de cada cosa. Esta pared, perdón, esta mesa es respectiva con respecto a este ordenador, que a su vez es respectiva con respecto a este cable, etcétera, etcétera. Entonces, cada cosa es respectiva con respecto a todo lo demás. Y esto no intelectivamente hablando, sino antes que ello, metafísicamente hablando. La realidad, por tanto, decíamos, está constituida de notas y las notas son respectivas. Sin embargo, en el hombre esta respectividad cobra un carácter peculiar, un carácter nuevo, que es la alteridad. Todo cuanto yo percibo es una realidad otra, es una realidad otra a mí, es una realidad, digamos, alter, de ahí alteridad. Y cada realidad que yo percibo, em, además de ser realidad otra, la percibo en cuanto que, digamos, su contenido, en cuanto a que gris, en cuanto a que alto o que bajo, ¿no? Y estas dos formas son estos dos momentos son los dos, diría Zubiri, los dos momentos del sentir. Yo siento la realidad en cuanto que otra y a su vez siento la realidad en cuanto a que tal características, en cuanto a que tales notas. El animal siente lo otro en cuanto que estímulo. Y este es el momento de estimulidad del animal. El hombre, además de esa estimulidad, tiene otra forma de sentir la realidad, y es que la siente precisamente como realidad. El ejemplo que usa Zubiri siempre es el del perro y una estufa. Imaginémonos que nosotros estamos, a lo mejor ahora nos cuesta imaginarlo, imaginémonos que estamos en una noche de invierno, ¿vale? Estamos aquí con un perro y hay una estufa. Pues el perro se va a acercar a la estufa porque la estufa le calienta. El calor calienta al perro, ¿no? Lo que el perro percibe del calor es que el calor le calienta. Ese sería el momento de animalidad. Sin embargo, ese momento de realidad, lo que, digamos, como yo percibo esa realidad estufa, esa realidad calor, es que el calor es caliente. ¿Puedo percibir que el calor calienta? Sí, pero al menos estructuralmente hablando, lo que yo percibo primero de esa realidad calor es que es caliente. Y esto es precisamente lo que Zubiri llama la inteligencia sentiente. Yo no, digamos, siento una cosa y por otro lado no pienso o sí, no intelijo la cosa, sino que yo siento inteligentemente o podríamos decir intelijo sentientemente.
Se da, según Zubiri, una unidad estructural entre lo sentiente y lo inteligente. Podríamos decir, es lo mismo. Hay un momento sentiente, un momento inteligente, pero hay una unidad estructural que es la inteligencia sentiente. Y, y es, de hecho, la forma propia de relacionarse o de percibir, de conocer la realidad, nos dice Zubiri. Ahora, esto no es Zubiri, esto soy yo. Hago aquí un apunte que considero importante, ¿no? Yo, siendo psicólogo, me encuentro en clínica constantemente con personas, y a mí también me pasa, en las que esta unidad estructural, inteligencia sentiente, digamos, se rompe, ¿no? Y estoy seguro que muchos de nosotros muchísimas veces hemos sentido una cosa, pero intelectivamente, digamos, el intelecto nos decía una cosa distinta, ¿no? Esto nos pasa mucho. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo más propio del hombre? ¿Esa unidad estructural o esa, digamos, ruptura de esa unidad estructural? Yo creo que aquí podemos encontrar una respuesta en la psicología. Ya Piaget, que es, digamos, el primer gran psicólogo que separa la vida del hombre, digamos, por etapas, a la primera etapa de la vida del hombre, que va desde los cero, desde el nacimiento hasta los 2 años, le llama la etapa sensoriomotriz. Voy a poner aquí un ejemplo. Imaginemos que tenemos con nosotros a un niño, un bebé de 1 año, que a la hora de la comida le sentamos a la trona y le traemos un plato de comida. ¿Qué va a hacer? Muchas veces coge el plato de comida y lo tira al suelo. A lo mejor nos ha pasado a alguno de nosotros. Le traemos otro plato de comida. ¿Qué hace? Lo vuelve a coger y lo tira al suelo. Esa es precisamente su forma de inteligir la realidad. Podemos decir que está pensando la realidad, que está, digamos, que está razonando en ese sentido de premisa uno, premisa 2, luego conclusión. No, desde luego no. Su forma de inteligir la realidad es sentientemente. Y de ahí yo creo que podemos entender bien ese nombre que le da Piaget a esa primera etapa, etapa sensoriomotriz. Inteligimos el mundo sensoriomotriz-mente, sentientemente. Entonces vemos ahí, ya en el niño de 1 año, desde el nacimiento, y yo diría que incluso antes, que lo propio del hombre es esa unidad estructural de la inteligencia sentiente. Es real, decíamos, y voy a volver aquí un segundo a esa alteridad, es real todo aquello que tiene ese momento de suyo, pero a su vez, antes de ser de suyo, tiene ese momento de alteridad. Y creo que esto se comprende muy bien yendo a la genética. Y la genética es un punto donde Zubiri va muchas veces. Mi cromosoma Y es mío, evidentemente. Mi cromosoma Y es mío. Pero a su vez, yo no me lo he dado a mí mismo. Yo no cogí el día de mi concepción y me dije, pues yo voy a tener este cromosoma Y. Y entonces lo tuve. Yo recibí mi cromosoma Y. Lo recibí de mi padre. Es más, es mío precisamente porque antes de ser mío era de mi padre. Si no hubiese sido de mi padre antes que mío, no sería mío. Ahí yo creo que se ve bien ese momento de alteridad. Yo no me doy a mí mismo mi realidad. Eso es a lo que Zubiri en última instancia se refiere con esa alteridad. La realidad o toda cosa real es respectiva con respecto de toda realidad otra. El hombre, a su vez, es evidentemente real. Citando textualmente a Zubiri, pero no solo tiene realidad, sino que es una realidad formalmente suya, en tanto que realidad. Su carácter de realidad es su realidad. Fin de la cita. El perro no se pertenece a sí mismo. No se puede decir que el perro, digamos, se autoposee a sí mismo. El hombre sí.
El hombre en su vida, y de hecho, digamos que en, para Zubiri esto consiste en una de las tareas vitales del hombre, el autoposeerse, el ser cada vez más suyo, ¿no? Y esto es lo que Zubiri llama la suidad del hombre, el hecho de ser propio. De nuevo cita textualmente, pues bien, la suidad constituye, a mi modo de ver, la razón formal de la personalidad. Fin de la cita. Entonces, el hecho precisamente de que yo me puedo, digamos, poseer a mí mismo en ese sentido, de que yo puedo hacerme a mí mismo, de que yo puedo hacer de lo mío mío, es lo que me constituye persona. Ahí reside, diría Zubiri, el carácter de personalidad. Ahora, yo como soy psicólogo, hablo también de lo que para Zubiri es la personalidad. A lo mejor no es tan relevante objetivamente, pero a mí me parece muy relevante porque aquí nos critica a todos los psicólogos, y a mi juicio de una forma correcta. Citando textualmente, la figura según la cual la personalidad se va modelando en actos es la personalidad. Fin de la cita. En otras palabras, la personalidad es el modo concreto en el que yo tomo posesión de mi personalidad. No solo mis características psicológicas, que es lo que muchas veces entendemos por personalidad, sino en todo el sentido de lo que yo soy como persona, en cuanto que autoposeo mi personalidad, ese acto, digamos, lo que se traduce de ese autoposeer mi personalidad es mi personalidad. Y esto incluye también mis rasgos fisiológicos, mis rasgos biológicos. Mi personalidad también es mi cuerpo. Me parece una maravilla. Eso sí, nos dice Zubiri, yo no lo hago solo y por mi cuenta. Yo necesito de la realidad para realizarme en mi acción. Y se da, por tanto, entre el hombre y la realidad una dinámica, digamos, relacional en la que yo me encuentro siendo yo. Sin realidad no hay persona. Sin realidad yo no soy yo. Además, en cada acto, nos dice Zubiri, en cada acto se pone en juego mi personalidad y, por tanto, mi personalidad. En cada acto, en cada acción, se está definiendo el hombre. No porque de un modo absoluto y pleno yo me defina, yo me autodetermine a mí mismo, sino que en esa relación, en esa dinámica relacional con la realidad, me encuentro siendo yo. En mi relación con la realidad es donde tomo posesión de esa personalidad mía. Ahora, cita textualmente, cita textual. La realidad como realidad es lo que funda, es el fundamento de mi realidad personal, lo que significa que la realidad como fundante de mi realidad personal ejerce sobre mí un poder. Fin de la cita. Entonces, la realidad tiene lo que Zubiri llama un poder. Y este poder de lo real es lo que me hace ser la persona que soy. Me hace ser yo. El poder de lo real es fundante de la persona que soy. Fijaos la radicalidad de esto en Zubiri. El hombre no es realidad personal, sino estando pendiente del poder de lo real. Fin de la cita. La realidad, por tanto, me apodera a su poder. Me parece importante este prefijo que utiliza él, que es muy distinto que el que podemos escuchar en otros sitios. Apoderamiento al poder de lo real. Ahora, si me da tiempo, después haré una... No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo, voy a intentar ir directamente para allá, que de hecho es lo central. Me he parado demasiado hasta ahora. Em, bueno, entonces el hombre es apoderado al poder de lo real. Es más, en cada una de mis notas, precisamente porque cada una de mis notas son mías, en cada una de mis notas soy yo apoderado al poder de lo real. Voy a volver de nuevo aquí a la respectividad.
Decíamos que cada nota es respectiva con respecto a las demás del mismo sistema. Y a su vez, cada sistema es sí, cada cosa es respectiva con respecto a las demás. Pues bien, no solo que es respectiva con respecto a las demás, sino que cada cosa real, precisamente porque no se hace a sí misma, sino que recibe la realidad, es respectiva con respecto a aquello que la hace real. Y esto es precisamente lo que Dios llama, lo que Zubiri llama el fundamento de lo real. El fundamento de lo real, diría Zubiri, es Dios. Dios, antes que cualquier otra cosa, es fundamento de lo real. Y en este ser el hombre apoderado al poder de lo real, se encuentra el hombre lanzado inexorablemente hacia Dios. El hombre se encuentra lanzado inexorablemente hacia Dios en su estar siendo apoderado al poder de lo real. Y a este estar lanzado hacia Dios es lo que Zubiri llama religación. Y esta religación es precisamente lo que yo considero que es el punto central de toda la obra de Zubiri, la religación. Además, Zubiri da, por decirlo así, un título al hombre, que es el relativamente absoluto. Y el hombre es, cito, relativamente absoluto, precisa y formalmente porque está religado a la realidad como poder. Fin de la cita. Es absoluto por estar suelto de toda realidad otra y por esa, digamos, capacidad de poder autoposeerse a sí misma. Ahora bien, su, su carácter absoluto no se lo da a sí mismo, es un carácter absoluto cobrado. ¿Cobrado de qué? Pues cobrado de precisamente Dios. El hombre, en cuanto que lanzado hacia Dios, se encuentra siendo absoluto, se encuentra recibiendo ese carácter absoluto de Dios. Dios, nos dice Zubiri, es el absolutamente absoluto de quien el hombre, digamos, recibe ese relativamente, recibe ese absoluto y es por tanto este relativamente absoluto. Me, me queda relativamente poco, ¿no? 10, 15 minutos, 15 incluso 20. Vale, pues me voy a detener en la opción, que también es muy importante y quizá es, sí, sí, yo diría que es el punto más importante a la hora de llevar todo esto que estoy hablando para nuestra vida. En el fondo de eso se trata. El hombre, al situarse frente a la realidad, se encuentra con algo que le desborda, que es la realidad misma. Zubiri no utilizaría tanto este término, es más bien de Ortega primero. Primero no quiere decir que es quien empieza a utilizar esa palabra, sino eh, Ortega es su maestro, luego Zubiri yo creo que me lo permitiría. Se encuentra con algo que le desborda, que es la realidad misma. La realidad desborda al hombre, ¿no? Y en este encontrarse desbordado por lo real, tiene que escoger o, diría Zubiri, optar. Al encontrarse desbordado el hombre, atraído, apoderado al poder de lo real, tiene el hombre que optar. Y puede sentirse ese atraído, ese apoderamiento de lo real de muchas formas distintas. Miedo, por ejemplo, una angustia existencial o incluso como dominación. Muchas veces podemos pretender dominar la realidad que está ante nosotros. Tiene que optar el hombre. ¿De qué modo se va a relacionar con la realidad? Y de hecho, ahí está ese autoposeer. Decíamos, el hombre solo es hombre en cuanto que apoderado al poder de lo real y por tanto lanzado inexorablemente hacia Dios. Entonces, el hombre solo es, digamos, en un sentido vital, no en un sentido metafísico, el hombre solo es hombre en cuanto que opta por su estar apoderado al poder de lo real. El hombre es más hombre cuando opta de ese modo. Optar entonces significa, en última instancia, responder a la pregunta, ¿qué es para mí la realidad frente a la que me encuentro?
Y en el fondo, ahí vemos como ese optar es algo radicalmente personal y radicalmente vital. No es algo metafísico, no es algo especulativo, es qué significa para mí la realidad frente a la que me encuentro. Aquí, sí, voy directamente a salirnos un poco de Zubiri, porque yo creo que a partir de ir a otro autor clave digamos, en el devenir filosófico de la historia, otro autor clave que nos ofrece la hipótesis contraria, que es Nietzsche. Aunque Zubiri no habla, al menos hasta donde he encontrado, no habla expresamente de Nietzsche, pero yo creo que podemos ver cómo Zubiri es, eh, lo que Zubiri propone es la vida contraria a la que propone Nietzsche. Nietzsche es evidentemente anticristiano y en general antirreligioso, ¿no? Él en ningún momento da evidencias de que Dios o de que tal Dios no exista, pero porque él lo considera irrelevante. Él lo que hace es, digamos, mostrar la vida, mostrar cómo sería una vida en la que Dios no exista. Y de hecho, esa vida se funda en el acontecimiento de esa muerte de Dios, que dice él, ¿no? O sea, en el hecho de que Dios no existe. Dios, nos dice Nietzsche, Dios ha muerto. Y, Occidente se ha olvidado de esta muerte de Dios que un día ocupaba la cosmovisión, digamos, sí, la cosmovisión occidental. Y propone o pone la imagen, pone tres imágenes que son tres etapas, ¿no? Aquellas tres famosas imágenes, el camello, el león, finalmente el niño, ¿verdad? Pues el camello es lo pone, por ejemplo, en Así habló Zaratustra, más o menos al principio, pone la imagen del camello en medio del desierto que se arrodilla para que los demás carguen sobre él pues todas sus cargas, ¿no? El camello es entonces aquel, digamos, que es siervo de, ¿no? Lo propio del camello es servir, es, digamos, ser esclavo de los demás, ¿no? Esa sería la primera etapa. La segunda sería el león. El león es quien se revela contra, digamos, este estado de camello. Y es precisamente, digamos, quien devora a los camellos, ¿no? Es quien comienza a comerse a los demás. Finalmente está el niño. El niño, dice Nietzsche, es aquel, o sea, él da esta imagen de niño porque digamos, ve en el niño aquel que toma para sí aquello que le place, ¿no? Y esto es sí, el superhombre de Nietzsche. Superhombre es esa última etapa, esa, digamos, consecución de este recorrido vital del hombre a la vez que vital de la sociedad humana, ¿no? El superhombre. Y el superhombre es aquel que vive de su voluntad de poder, nos diría Zubiri. Y aquí ya vemos donde a mí me parece que podemos ver más claramente ese, digamos, nexo de enfrentamiento entre Nietzsche y Zubiri. La palabra poder. El poder es, ante todo, la... Nietzsche no lo diría así, lo diría en otras palabras, pero podemos ver cómo el poder en Nietzsche, sobre todo, sobre cualquier otras cosas, la dominación de la realidad ante mí. Nietzsche promulga una vida de autosuficiencia, de autodeterminación. Yo hago, yo me hago a mí mismo en todos los sentidos e incluso en un sentido más metafísico, ¿no? Y de ahí llegaría después aquella frase de Sartre, la existencia precede a la esencia, ¿no? Está diciendo que yo, por decirlo así, muy, muy simplificado, demasiado, ¿no?
Yo existo y en mi devenir, digamos, yo me estoy dando mi esencia a mí mismo, ¿no? Pues ahí se encuentra también Nietzsche. Nietzsche nos diría, en términos, digamos, tubirianos, yo me fundamento a mí mismo. No me encuentro en la realidad un fundamento, sino que yo me fundamento a mí mismo. Entonces, la vida propuesta por Nietzsche es una constante búsqueda de autoafirmación, de autodeterminación, de una autodeterminación absoluta, ¿no? En Nietzsche, la tarea del hombre es convertirse en ese absolutamente absoluto, diríamos en términos de Zubiri, ¿no? Y yo creo que la consecuencia última de esto se puede ver sobre todo en la Gaia Ciencia, en el aforismo 125, que se conoce como el discurso del hombre loco. Cito textualmente: Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podemos consolarnos, cómo podemos consolarnos nosotros, asesinos de los asesinos? Lo más santo y poderoso que ha habido en el mundo se ha desengranado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos limpiará de esta sangre? ¿Con qué agua podríamos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros. ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses para parecer dignos de él? Fin de la cita. Dios entonces ha muerto. ¿Cómo podemos consolarnos? Ahí está la respuesta. No habremos de convertirnos nosotros mismos en dioses. En ese proceso de autodeterminación, no tendremos que darnos esa divinidad a nosotros mismos. Ese trono divino que ha quedado vacío por la muerte de Dios, lo tengo que ocupar yo en esa autoafirmación voluntaria de mí mismo. ¿Y cuál es la propuesta de Zubiri? El hombre, decíamos, se encuentra apoderado al poder de lo real. Y en ese apoderamiento es lanzado inexorablemente hacia Dios. Y esto, decíamos, es la religación. Y en este ser lanzado hacia Dios, en la realidad se da lo que Zubiri llama la deificación del hombre. El hombre es un absoluto, es el relativamente absoluto. Pues bien, lo que significa esto es que precisamente por hacer esta experiencia de Dios, el absolutamente absoluto, se encuentra el hombre siendo hecho un absoluto. Es es absoluto relativamente a Dios. Y cito textualmente: de suerte que entonces la naturaleza humana es una de las maneras finitas de ser Dios. Fin de la cita. Dicho por Zubirien, el hombre y Dios. Esa frase es muy fuerte. La naturaleza humana es una de las maneras finitas de ser Dios. La deificación consiste, por tanto, en un ser hecho Dios en Dios. Por ello, nos dice Zubiri que el cristianismo es, como poco, nos diría él, la religión más verdadera, ¿no? Porque eh, dice religión es plasmación de religación, ¿no? Y la religión que mejor plasma esta verdad antropológica de la religación es el cristianismo, ¿no? Y es que de hecho ya en San Agustín, padre de la Iglesia, uno de los primeros filósofos cristianos, encontramos esta idea de deificación. Cito textualmente San Agustín: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Básicamente, esa cita que he dicho de Zubiri. La naturaleza humana, vuelvo a la cita, la naturaleza humana es una de las maneras finitas de ser Dios. Dicho de otra forma, Dios es hecho Dios en ese encontrarse inexorablemente lanzado hacia Dios, de estar apoderado al poder de lo real. Zubiri, aquí vemos cómo ha llegado
digamos, de una forma muy distinta al mismo punto donde llegó hace ya, ¿cuánto? Unos 1700 años, ha llegado al mismo punto al que llegó San Agustín. Ese ser hecho Dios en Dios, por supuesto. No solo llega San Agustín a ello, ¿no? Llegan muchos otros. Sobre todo quizá los padres orientales, ¿no? Y es en esta deificación donde se encuentra el hombre siendo uno mismo. Decíamos, voy a hacer aquí una especie de razonamiento, digamos, puramente lógico. A Zubiri eso no le gustaría nada. El apoderamiento al poder de lo real lleva a la relegación. A esto le sigue. En la relegación me encuentro siendo lanzado inexorablemente hacia Dios y por lo tanto deificado. Pero a su vez, el hombre es la persona que es, en cuanto que apoderado al poder de lo real. Solo queda aquí una posible conclusión. Lo propio del hombre es ser deificado. Yo soy yo en cuanto que deificado. Si yo no soy deificado, yo no soy yo, nos diría Zubiri. A mí me parece esto una maravilla. Y si no una maravilla, es una aberración, una de las dos, ¿no? Una aberración. Es verdad que, de hecho, muchos lo han visto como una aberración. Bueno, yo creo que la crítica más fuerte a la filosofía de Zubiri, más fuerte no por más, digamos, coherente o no por más verdadera, ¿no? A Zubiri se puede hacer en muchos puntos muchas críticas, pero la crítica que yo creo que va más digamos, a la esencia del pensamiento de Zubiri se encuentra en precisamente ciertos filósofos cristianos de corte neoescolástico que, bueno, eso es una crítica, esto Zubiri es una crítica muy grande a la neoescolástica, ¿no? Y siendo Zubiri católico, y siendo su pensamiento católico, desde dentro del catolicismo se ha visto muchas veces como incluso herejía, ¿no? Como herejía. Muchas veces se ha dicho que este proceso claro, decimos que en esta fundamentación de Dios, de lo real, Dios está en la realidad, ¿no? De hecho, una frase que a mí me encanta de Zubiri, también criticando implícitamente esa idea de participación tomista. Dios no se encuentra, ¿cómo es? Dios no trasciende a la realidad. Dios se encuentra en la realidad trascendiéndola. Ahí es una crítica muy fuerte a la participación tomista, ¿no? Muy resumida de nuevo, Santo Tomás diría que solo Dios es, ¿no? Solo Dios tiene el ser, ese ser con mayúscula, ¿no? Y todo ente es ente precisamente porque participa de ese ser de Dios. Claro, pero entonces Dios está ahí. Dios está ahí, yo participo de Dios, pero esa participación no deja de ser, que de hecho es un concepto platónico, ¿no? Ahí Santo Tomás este concepto lo coge de Platón, no de Aristóteles. Pues esa participación no deja de ser algo externo, que es verdad que Aristóteles lo hace perdón, Santo Tomás lo hace más interno como lo hacía Platón. Claro, pero se puede hacer interno aquello que es ya totalmente idealista, que hace esta separación absoluta entre este mundo y el mundo trascendente? Pues yo creo que no. Zubiri está conmigo. Entonces, lo que en Santo Tomás es participación, este Dios ahí y yo participando de Dios, en Zubiri es fundamentación. Y de ahí esa frase, Dios no trasciende a la realidad, sino que se encuentra en la realidad trascendiéndola. Ahí es la crítica más fuerte que se ha hecho a Zubiri.
Ahora, he dicho que la edificación se encuentra ya en San Agustín. Sin embargo, este concepto de ruptura entre lo trascendente y lo contingente, me voy a atrever yo a decir, está ya, digamos, implícito, está ya en la Biblia, ¿no? Claro. O sea, en Santo Tomás es verdad que ya hay cierta ruptura entre lo trascendente y lo contingente, pero en la filosofía de Zubiri, yo me atrevería a decir que lo contingente es contingente trascendentalmente, precisamente en función de esta fundamentación. Esto se ve también, por ejemplo, en Ortega, si bien, bueno, Ortega tendría mucho problema con tal y como lo digo yo. Julián Marías, desde luego, Julián Marías, yo creo que lo aceptaría, ¿no? Pero lo contingente es contingente trascendentalmente. Pues bien, creo que si no me acuerdo en cuál de los evangelios es, pero cuando muere Cristo, ¿qué ocurre con el velo del templo? El velo del templo se rasga, ¿verdad? Y el velo es aquello que separaba el Santo Santorum, el lugar más santo, donde solo podía acceder, de hecho, el sacerdote, y es el lugar donde habita Dios. Ese velo que separa el Santo Sanctorum de todo lo demás se rompe. O sea, aquello que separaba el lugar en el que habita Dios de lo mundano se rompe. Ya no hay separación. Yo creo que se puede entender así ese momento concreto de la Biblia, ¿no? O sea, Zubiri, me parece a mí, ahí da en el clavo. Zubiri ha hecho digamos, un sistema filosófico que podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Pero que de principio a fin ha roto esa dualidad trascendencia-contingencia. Porque para Zubiri lo contingente es contingente trascendentalmente. Él no utilizaría estas palabras, ¿no? Pero yo creo que son muy intuitivas. Y ahora, por terminar llevando esto a nuestra vida, esta pregunta, ¿y esto en mi vida qué? Esto que hemos hablado aquí puede sonar como muy abstracto, ¿no? Todo muy intelectivo, como una mera divagación intelectiva. Ahora, la idea precisamente de esto es traernoslo a nuestra vida, ¿no? Y es que, de hecho, yo creo que si tenemos que quedarnos con una cosa de Zubiri, es esa opción, decir, la opción como la centralidad de la vida del hombre. Optar por mi realidad como aquello que me doy yo a mí mismo, esa propuesta de Nietzsche, o como aquello que me es entregado. Optar por mi carácter absoluto como algo que yo me gano, que yo me doy a mí mismo, diría Nietzsche, diría Sartre, diría también Foucault, como algo que recibo en mi relación con la realidad. Y además diría Zubiri, esa opción se da en cada acto mío. Zubiri es una invitación a tomarnos nuestra vida desde esa radicalidad. En cada acto mío estoy optando por o darme a mí mismo la divinidad, digamos, o darme a mí mismo la divinidad o recibirla. Yo creo que si nos tenemos que quedar con algo de Zubiri para, digamos, trasladarlo a nuestra vida, yo creo que sería eso. Y con eso, una hora justo, me pasa un pelín. Está bien, genial. Muy bien, pues aquí lo dejo. No sé si, bueno, vuelvo a daros las gracias por vuestra acogida, por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta.